Bienvenidos, hoy vamos a dar un tema de la unidad 9, Due Diligence. Vamos a analizar, esta es una de las herramientas que tienen los nuevos negocios empresariales. Antes de contratar con una empresa, hacen esta doble diligencia, como algunos lo llaman. Algunos lo confunden con una auditoría, pero es una especie de proceso mucho más eficiente, mucho más completo que una auditoría. Entonces vamos a proceder a explicar qué es la due diligence. El proceso de due diligence, ¿qué es lo que es entonces? Es un proceso ordenado y metodológico para evitar fracasos posteriores. En el mundo de los negocios, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Es una de las formas que tienen las empresas para obtener más seguridad y confianza en las operaciones de negocio. Entonces, ¿qué hacen? Antes de comprar una empresa o fusionar dos empresas, acceden, en vez de acceder a una auditoría contable como se usa habitualmente, acceden al proceso de due diligence. ¿Qué es lo que significa esto? Que sería, como dice acá, un proceso, es un accionar, es un proceso para una herramienta que tienen los empresarios, las corporaciones, para planificar antes de realizar una compra de una empresa. Esta debida diligencia, como se le dice también, es una forma de obtener una certeza antes de comprar un negocio, evaluar en qué condiciones está la empresa. Se utiliza para conceptualizar lo que se dice en inglés kicking the tire, que es pateando los neumáticos. Significa eso, que cuando por ejemplo alguien va a comprar un auto, que le patea los neumáticos antes de comprarlo, como que está evaluando lo que va a comprar. Una de las diferencias que tiene con la auditoría este proceso es que es un proceso interdisciplinario, es decir, que no hay solo contadores, sino que hay analistas, financieros, abogados especialistas en el tema, también especialistas en saneamiento ambiental, depende cuál será la empresa que quieren adquirir, o también especialistas en recursos humanos. Todos estos trabajan en este proceso a efectos de evaluar el estado de la empresa objetivo sería. Entonces, algunos la llaman auditoría de compra o auditoría legal. Por eso a veces se confunden los términos de auditoría y due diligence. ¿Qué es lo que pasa cuando van a comprar una empresa? Ahí siempre se presenta el miedo de que estén las empresas fantasmas. Las empresas que no se pueden identificar, empresas de maletín, como le dicen, o recién constituidas, cuando la procedencia de la empresa es dudosa o no tiene un músculo financiero firme o tiene algún antecedente policial. Entonces, por miedo a estas empresas fantasmas, ¿qué es lo que hacen? Provocan y acuden a realizar estos procesos para tratar de requerir informes empresariales a las compañías para tener más seguridad y validar estas estructuras financieras de cada una de las empresas, digamos. Entonces, esta debida diligencia, ¿qué es lo que es? Entonces, un control que se realiza de las empresas que permite puede ser un chequeo básico o también una inspección en detalle, es decir, sobre toda la configuración, los movimientos, los empleados, el capital, la viabilidad del negocio actual y a futuro. Digamos que eso nos permite hacer este proceso de due diligence. Las auditorías, que generalmente son las comunes practicadas, no siempre alcanzan a detectar todos los problemas, como por ejemplo un proceso de mayor importancia como es la due diligence. Es un proceso más completo. Entonces, ahí es lo que decíamos, que este proceso es un proceso que tiene interdisciplinas, es decir, hay una mezcla de profesionales, no solo profesionales contadores, como se hace generalmente en las auditorías. También lo que nos permite hacer sobre la empresa, que lo que nos hace todo un chequeo sobre sus movimientos para determinar si es viable o no el negocio, si conviene o no. Entonces, ¿qué es lo que suele incluir todo este chequeo? Generalmente el recorrido de la planta, se hacen entrevistas con los gerentes, se compra generalmente, como ya lo vimos en otras unidades, el fondo de comercio o un porcentaje, pero se adquiere la empresa como un todo.
Generalmente lo que se trata de analizar es si el negocio es viable o no, si es positivo o no el negocio. En cuanto a en qué oportunidad se puede dar esta doble diligencia, hay distintas oportunidades, es decir, distintos momentos. Puede ser antes de la oferta final del comprador o después de la oferta, ya antes del contrato de transferencia, también después del contrato pero antes del cierre o closing, y también después del cierre de operación, que generalmente después del cierre de operación es cuando, por ejemplo, en los casos en donde no se puede hacer un proceso de estos due diligence previo, porque se encuentra restringido, que es en el caso, por ejemplo, de las subastas. También se puede gestionar el depósito por parte del vendedor de una suma mediante un fideicomiso bancario por cualquier contingencia sobreviniente luego del contrato. Generalmente tienen 5 años para atender responsabilidades fiscales y 10 años para lo que es previsional o pasivo. Otra etapa del due diligence tiene distintas etapas. Una de las etapas es cuando hablamos del data room. ¿Qué es el data room? El data room se realiza cuando, por ejemplo, hay datos que generalmente no puede ser conocido por todos en la empresa. Entonces la apertura de estos datos se hace en un lugar apartado, en un estudio jurídico, y ahí se produce una firma de confidencialidad de los competidores y se abre la apertura de la información. Ahí es donde van a detallar todas las planillas, en esta etapa o fase del due diligence es donde se plantean el informe de todos los informes que hicieron los profesionales respecto a la empresa. Entonces, generalmente no participan todas las personas, solo algunas. Ahí se exhiben todas las planillas detalladas. A veces, generalmente, se concede una semana para que cada interesado estudie todos los informes respecto a cada área de la empresa, digamos. Los participantes generalmente realizan un checklist, que se lo denomina así, al checklist de la due diligence, que es una especie de mapa que va a guiar a las partes en las cuestiones claves que tienen que analizar para decidir la conveniencia o no, si es positivo o no el negocio, digamos. Una de las diferencias que tiene con la auditoría es que este es un equipo de técnicos heterogéneos. Entonces hay muchos profesionales que están abocados a este proceso, desde abogados, están los que van a mirar las contingencias medioambientales, los que analizan las concesiones, las licencias que tienen la empresa, o el cumplimiento de la seguridad social en lo laboral, lo impositivo. Todos van a hacer un informe global al final. Entonces hacen también como un modelo marco de contrato, en donde van a poner todos los informes que realizaron estos profesionales. Generalmente examinan todas las actas de directorio, las de asamblea, de los socios, todos los reclamos o juicios que pudiera tener la empresa, todos los contratos y las deudas. Generalmente también determinan todas las cuestiones regulatorias. Todo eso lo ponen en los informes el profesional correspondiente a cada área, pero hacen un informe global. Cuando hablamos de due diligence y auditoría, a simple vista son muy similares, pero en realidad tienen bastantes diferencias. Algunas ya las vine nombrando a las diferencias radicales, como por ejemplo que generalmente la due diligence involucra una auditoría, porque la auditoría, recordemos que generalmente está hecha por contadores y es un informe netamente respecto a las finanzas de la empresa que la realizan contadores. La auditoría no necesariamente tiene o involucra un proceso de due diligence. La auditoría busca tener un grado de certeza, pero más basado en los aspectos, en los principios contables, digamos, de todos los estados financieros nomás de la empresa, pero no identifica las cuestiones de interés que puedan tener en otros aspectos. Generalmente el due diligence es muy importante en los países donde hay poca calidad de información o transacciones basadas en acuerdos que son informales, que no tienen definidos sus términos.
En cambio, la auditoría nunca puede sustituir a una due diligence. ¿Por qué? Porque la auditoría no está específicamente adaptado a una compañía como lo es el due diligence. El proceso de due diligence generalmente se hace específico para un determinado tipo de compañía. En cambio, las auditorías no son específicas. También los inversores, que cuando van los que son más sofisticados o los que están acostumbrados a mayores inversiones o a inversiones de gran envergadura, ellos confían más en un proceso de due diligence porque es un proceso más completo, tiene mucho más, comprenden el significado de este proceso y el valor que le puede dar a su transacción, porque les va a explicar todos los pormenores que tiene la empresa. En cambio, es muy difícil que esta clase de inversores confíen en una auditoría, porque la simple auditoría sería muy ingenuo de su parte confiar en una simple auditoría, porque es un proceso rápido que solamente nos va a brindar el estado financiero de la empresa. Como ya dije, otra de las diferencias es que se lleva a cabo por contadores especializados y está basado en datos financieros históricos. Van y revisan las planillas y los datos, y generalmente están basadas siempre en principios de contabilidad, siempre está arreglado por los principios contables generalmente aceptados, que son principios generales, reglas generales o guías que tienen contables, que se formulan para tener criterios a efectos de medir el patrimonio o la información. El due diligence, como habíamos dicho, no está restringido solo a contadores, sino que trata de identificar además otras finanzas, y también lo que hace, una de las diferencias es que identifica las finanzas pero de manera dinámica, o sea que ya evalúa el valor financiero de la empresa y el potencial flujo que va a tener a futuro la empresa. En cambio, la auditoría de ninguna manera nos brinda esos datos. En cuanto al precio, los costos de la auditoría son previsibles porque son regulados por los principios contables generalmente aceptados, que son los PCGA. Es una suerte de producto commodity. Estos precios de las auditorías generalmente se rigen por estas reglas y ya tienen un precio establecido. En cambio, el proceso de due diligence es muy difícil estimar un precio por anticipado porque no se sabe si puede insumir un día o puede llegar a insumir varias semanas, porque las tareas pueden ser mucho más complejas.